Había una mujer que nunca perdonó. Guardó rencor durante 30 años. Lo alimentó. Lo cuidó como si fuera lo único que le quedaba. Y una noche, mientras dormía, tuvo un sueño. O tal vez no fue un sueño. Porque cuando despertó, todavía podía sentir el calor de esas manos sobre las suyas. Y todavía podía escuchar esa voz que le dijo algo que la destruyó y la salvó al mismo tiempo. El veneno que guardas para otros te está matando a ti. Era Jesús. Y lo que le mostró esa noche cambió todo. Esta es la historia de Beatriz Sandoval. La mujer que aprendió que el perdón no es para el que te lastimó. Es para ti. Beatriz Sandoval tenía 52 años cuando todo colapsó. Pero su colapso había comenzado 30 años atrás. Solo que nadie lo notó. Ni siquiera ella. Beatriz vivía sola en un departamento pequeño en el 5º piso de un edificio viejo del centro de la ciudad. 2 habitaciones. Una cocina estrecha con electrodomésticos que tenían más de 15 años. Un balcón donde nunca se sentaba porque la vista era solo otros edificios grises. Las paredes estaban desnudas. Sin fotos. Sin cuadros. Sin color. Blancas. Vacías. Frías. Como si la vida misma hubiera decidido no entrar ahí. Trabajaba como contadora en una empresa mediana de consultoría financiera. Llevaba 25 años en el mismo puesto. Mismo escritorio junto a la ventana que daba al estacionamiento. Mismas tareas. Mismo salario que apenas subía con la inflación. Sus compañeros la respetaban, pero no la conocían. Nadie sabía si tenía familia. Nadie sabía qué hacía los fines de semana. Nadie sabía si era feliz o triste. Porque Beatriz no hablaba de su vida. No iba a las comidas de fin de año. No celebraba cumpleaños. No hacía amigos. Era profesional, eficiente, puntual, precisa y completamente invisible. Exactamente como quería ser. Pero Beatriz no siempre fue así. Hubo un tiempo en que reía, en que soñaba, en que amaba. Hubo un tiempo en que tenía luz en los ojos y esperanza en el corazón. Pero eso fue hace mucho. Antes de que todo se rompiera. Antes de que aprendiera que amar es peligroso. Antes de que decidiera que era más seguro no sentir nada. Beatriz había crecido en una familia normal de clase media. Su padre, Roberto, era profesor de matemáticas en una secundaria pública. Un hombre tranquilo, de pocas palabras pero lleno de amor. Le gustaba leer el periódico los domingos y escuchar boleros viejos en la radio. Su madre, Carmen, era ama de casa, cálida, acogedora, de esas mujeres que siempre tenían la casa llena del olor a comida casera y que sabían exactamente qué decir cuando algo dolía. Beatriz tenía una hermana menor. Se llamaba Laura, 5 años menor. Hermosa desde pequeña, cabello negro y largo, ojos grandes, sonrisa fácil que encantaba a todos. Siempre había sido la favorita de la familia, no porque sus padres lo dijeran, pero todos lo sabían. Laura era especial, la que todos miraban cuando entraba a una habitación, la que todos querían cerca, la que hacía que todo pareciera más brillante. Y Beatriz era la hermana mayor, la responsable, la seria, la que cuidaba de Laura cuando sus padres no podían, la que le hacía la tarea, la que la defendía cuando otros niños se burlaban, la que le prestaba dinero de su mesada. Porque eso hacen las hermanas mayores. Se sacrifican, cuidan, protegen, ¿verdad? Beatriz conoció a Rodrigo cuando tenía 22 años. Fue en la universidad. Ella estudiaba contabilidad en su último año. Él estudiaba ingeniería civil. Se conocieron en la cafetería. Beatriz estaba sola, estudiando para un examen. Rodrigo se acercó con una sonrisa tímida y le preguntó si podía sentarse porque no había más mesas. Ella dijo que sí, y comenzaron a hablar. Rodrigo era diferente a los otros chicos que Beatriz había conocido. No era el más guapo, no era el más popular, no era el más seguro de sí mismo, pero era genuino, amable, curioso. Le preguntaba cosas y realmente escuchaba las respuestas. Se enamoraron despacio, en conversaciones largas sobre la vida y el futuro, en caminatas por el parque cerca del campus, en cafés baratos donde compartían un postre porque ninguno tenía mucho dinero. Se casaron 2 años después. Era una boda pequeña, en el jardín de la casa de los padres de Beatriz, con flores silvestres y una mesa larga con comida hecha por Carmen y las tías. Beatriz usó un vestido blanco simple que había comprado en oferta. Rodrigo usó un traje que le había prestado su hermano. No tenían mucho dinero, pero tenían amor, y esperanza, y planes. Iban a trabajar duro,
ahorrar, comprar una casa, tener hijos, construir una vida juntos. Los primeros 5 años fueron hermosos. Vivían en un departamento pequeño similar al que Beatriz tenía ahora, pero entonces no parecía pequeño. Parecía un hogar. Trabajaban de lunes a viernes. Rodrigo en una constructora. Beatriz en su primera empresa de contabilidad. Los fines de semana cocinaban juntos. Veían películas. Visitaban a sus familias. Hacían planes para el futuro. Cuando tengamos más dinero, nos compraremos una casa con jardín, decía Rodrigo. Y tendremos 2 hijos, añadía Beatriz, un niño y una niña. Y un perro grande, reía Rodrigo, y muchas plantas, soñaba Beatriz. Eran felices, realmente felices. Laura visitaba seguido, muy seguido. Venía a cenar, se quedaba a dormir. Pasaba fines de semana enteros con ellos. Beatriz no le molestaba. Era su hermana, la quería, y además, Laura estaba pasando por una etapa difícil. Había roto con su novio. Estaba buscando trabajo. Necesitaba apoyo. Rodrigo la trataba como a una hermana. Bromeaban. Veían películas los 3 juntos. Él le daba consejos sobre trabajo. Todo parecía normal. Todo parecía bien. Hasta que dejó de estarlo. Beatriz comenzó a notar pequeñas cosas. La forma en que Laura se arreglaba cuando sabía que Rodrigo estaría en casa. La forma en que Rodrigo se reía un poco más cuando Laura contaba historias. La forma en que a veces los encontraba en conversaciones profundas que se detenían abruptamente cuando ella entraba. Al principio, Beatriz se sintió ridícula por pensarlo. Son familia, se decía. Está siendo paranoica. Pero había algo que no podía nombrar. Algo que la hacía sentir incómoda en su propia casa. Y entonces llegó ese martes. Un martes de marzo. Hacía calor. Era mediodía. Beatriz había ido al trabajo como siempre, pero había olvidado unos documentos importantes en casa. Documentos que necesitaba para una reunión a las 3. Volvió. Usó su llave. Abrió la puerta. La casa estaba en silencio. Extraño, pensó. Laura se había quedado a dormir la noche anterior. Dijo que tenía una entrevista de trabajo temprano. Beatriz dejó su bolso en la entrada. Y entonces escuchó algo. Risas. Risas bajas. Íntimas. Venían de su habitación. El corazón de Beatriz comenzó a latir más rápido. Caminó despacio por el pasillo. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. Llegó a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Puso la mano en el picaporte. Respiró hondo. Y abrió. Lo que vio la destruyó. Rodrigo y Laura, en su cama, desnudos, enredados en las sábanas que ella misma había lavado ese fin de semana. El tiempo se detuvo. Los 3 se quedaron congelados, como una fotografía que nunca podría borrarse. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Beatriz. Su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Esto no es nosotros. Pero Beatriz no escuchaba. Solo miraba a su esposo, a su hermana. En su cama, Laura se cubrió con la sábana. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Hermana? Oh. Pero Beatriz no esperó a escuchar más. Se dio la vuelta. Salió de la habitación. Salió del departamento. Bajó las escaleras. Salió del edificio. Y caminó. Caminó por horas. Sin rumbo. Sin pensar. Solo caminando. Porque si se detenía, tendría que sentir. Y no estaba lista para sentir. Cuando finalmente paró, estaba en un parque. El mismo parque donde había caminado con Rodrigo cuando eran novios. Se sentó en una banca. Miró el cielo. Y algo dentro de ella se apagó. Algo que nunca volvería a encenderse. Rodrigo la llamó esa noche. 200 veces. Beatriz no respondió. Fue al departamento. Tocó la puerta. Gritó su nombre. Beatriz, por favor, déjame explicarte. Fue un error. Te amo. Pero ella no abrió. Se quedó sentada en el sofá, en la oscuridad, escuchándolo suplicar, y sintiendo absolutamente nada. Laura también intentó. Fue 2 días después. Tocó la puerta. Hermana, por favor, háblame. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Por favor. Beatriz abrió la puerta. Laura tenía los ojos rojos de tanto llorar. Beatriz, vete, pero necesito que sepas que... Vete, y no vuelvas nunca.
Hermana, por favor. Beatriz cerró la puerta y nunca volvió a abrirla. Las semanas siguientes fueron un borrón. Beatriz se mudó a otro departamento, más pequeño, más barato, más lejos. Cambió su número de teléfono. Comenzó el proceso de divorcio. Rodrigo no peleó. Firmó los papeles sin decir nada, como si supiera que no había nada que decir. Beatriz cortó todo contacto. Con Rodrigo, con Laura, y lentamente, con toda su familia. Su madre intentó hablar con ella. Beatriz, sé que estás herida, pero Laura es tu hermana. Está destrozada. Lo que hizo estuvo mal, pero... ¿Pero qué, mamá? Pero el perdón... No hables de perdón. Hija, si no perdonas, esto te va a destruir. Ya estoy destruida. Y colgó. Su padre fue personalmente a su nuevo departamento. Beatriz abrió la puerta pero no lo dejó entrar. Hija, por favor, sé que duele, pero el rencor es un veneno. Te va a consumir. Papá, ellos me traicionaron. Los dos. Y tú quieres que actúe como si no pasó nada. No quiero que actúes como si no pasó nada. Quiero que sanes. Esto es lo que hay. Papá, aprendan a vivir con ello. Y cerró la puerta. Su padre se quedó del otro lado, llorando, pero Beatriz no abrió. Con el tiempo, su familia dejó de insistir. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Luego pararon. Su madre le mandaba cartas. Beatriz las tiraba sin leerlas. Laura intentó contactarla por todos los medios. Email, mensajes, cartas. Incluso fue a su trabajo una vez. Beatriz la ignoró, completamente, como si no existiera. Pasaron los años. Laura se casó con Rodrigo. Beatriz se enteró por una conocida en común. No sintió nada, o al menos eso se decía. Laura tuvo hijos. 3. Beatriz nunca los conoció. Ni siquiera sabía sus nombres. Rodrigo prosperó en su trabajo. Se volvió exitoso, socio de una constructora grande. Y Beatriz se quedó exactamente donde estaba, trabajando en el mismo lugar, viviendo en el mismo departamento vacío, guardando el mismo rencor que había guardado durante 30 años, porque el rencor se convirtió en lo único que tenía. Era su compañero, su identidad, su razón de ser. Todas las noches, antes de dormir, repasaba la traición, la alimentaba, la mantenía viva, porque si la soltaba, ¿qué le quedaría? Pero el rencor tiene un costo que Beatriz estaba por descubrir. Beatriz comenzó a sentirse mal hace un año. Al principio fueron cosas pequeñas. Cansancio constante, dolores de cabeza que no se iban con analgésicos, dolor en el pecho que venía y se iba. Lo ignoró. Es estrés, se decía. Es la edad, se justificaba. Pero en el fondo sabía que era algo más. Los síntomas empeoraron. Comenzó a tener problemas para dormir. Se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando, con una sensación de peso en el pecho que no podía explicar. Fue al médico. Le hicieron estudios. Presión alta, colesterol alto, niveles de estrés peligrosos. Le dijeron, necesita hacer cambios en su estilo de vida. Ejercicio, mejor alimentación, menos estrés. Beatriz asintió, pero no hizo nada. Porque ¿cómo reduces el estrés cuando tu vida entera está construida sobre una herida que nunca sanó? Hace 6 meses, el dolor empeoró. Ya no era ocasional, era constante. Un peso en el pecho que nunca se iba. Una opresión que le hacía difícil respirar. Pero Beatriz seguía trabajando, seguía viviendo su rutina. Porque detenerse significaba enfrentarse a la verdad. Y la verdad era aterradora. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notarlo. Beatriz, ¿estás bien? Te ves pálida. Estoy bien. ¿Segura? Tal vez deberías ir al doctor. Ya fui. Solo es estrés. Pero no era solo estrés. Era su cuerpo gritando, suplicando que se detuviera, que soltara, que perdonara. Pero Beatriz no escuchaba. Y entonces llegó esa noche. Un viernes. Beatriz había trabajado hasta tarde, como siempre. Llegó a su departamento a las 9 de la noche. Preparó una cena simple, pasta con salsa de lata. Se sentó sola en su mesa pequeña. Comió mirando su teléfono, revisando noticias que no le importaban, viendo vidas de personas que no conocía, tratando de no pensar, tratando de no sentir. Después de cenar,
Se sentó en el sofá. Prendió la televisión. No prestaba atención a lo que veía. Solo necesitaba ruido, porque el silencio era demasiado fuerte. En el silencio, escuchaba cosas, recuerdos, voces, la risa de Laura, la voz de su padre, el llanto de su madre. A las 11, apagó la televisión. Se preparó para dormir. Se acostó en su cama, miró el techo, y sintió algo extraño, una tristeza profunda, más profunda que nunca. ¿Para qué estoy viva?, pensó. No tenía respuesta. Cerró los ojos. Y entonces, el dolor llegó. No fue gradual. Fue como un puñetazo. Un dolor agudo en el pecho, como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño de hierro. Beatriz abrió los ojos. Intentó respirar. No pudo. Se llevó la mano al pecho. El dolor era insoportable. Intentó gritar. No salió sonido. Intentó levantarse. Las piernas no respondieron. Se cayó de la cama. Golpeó el suelo. La visión se volvió borrosa. Esto es un infarto, pensó. Me voy a morir. Y nadie lo va a saber hasta que encuentre mi cuerpo. El pensamiento fue más doloroso que el dolor físico. Morir sola, sin nadie, sin haber perdonado, sin haber vivido. Y entonces todo se volvió negro. Beatriz abrió los ojos. Pero no estaba en su departamento. No estaba en ningún lugar reconocible. Estaba de pie en medio de un campo infinito. El cielo era extraño, ni día ni noche, un gris perpetuo. El pasto bajo sus pies era seco, sin color, sin vida. No había árboles, no había montañas, no había nada. Solo ese campo infinito y vacío. Y silencio, un silencio absoluto que dolía en los oídos. ¿Dónde estoy? Su voz sonó hueca, sin eco. Miró sus manos. Estaban ahí, podía moverlas. Miró su cuerpo. Estaba completo, pero algo era diferente. No sentía dolor. El peso en el pecho había desaparecido. Pero había algo más. Un vacío que no era físico. Era espiritual. Comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo caminaba, porque quedarse quieta era peor. Caminó durante lo que pareció horas, pero el paisaje nunca cambiaba. Siempre el mismo campo gris, el mismo cielo sin sol, el mismo silencio. Y entonces, a lo lejos, vio algo. Una figura, alguien sentado en una roca. El único objeto en todo ese campo infinito. Beatriz caminó hacia esa figura. Su corazón, o lo que fuera que tenía ahora, latía más rápido. A medida que se acercaba, pudo ver que era un hombre. Joven, tal vez 30 años. Vestía ropa simple, pantalones oscuros, camisa blanca. Tenía el cabello oscuro hasta los hombros, barba corta y cuidada. Estaba sentado tranquilamente, como si hubiera estado esperándola. Cuando Beatriz llegó frente a él, el hombre levantó la vista, y lo que vio en esos ojos la detuvo en seco. No eran ojos normales, eran profundos, infinitos, llenos de algo que Beatriz no podía nombrar. Amor, tristeza, sabiduría, dolor, esperanza, todo al mismo tiempo. El hombre sonrió, no con burla, sino con una tristeza tan profunda que dolía mirarla. Hola, Beatriz. Su voz era suave, cálida, pero llevaba un peso. Beatriz se detuvo. ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre se puso de pie. Sé muchas cosas sobre ti. Beatriz retrocedió un paso. ¿Quién eres? El hombre la miró con esos ojos que lo veían todo. Soy Jesús. Beatriz rió. Fue una risa amarga, sin humor, claro, y yo soy la Virgen María. El hombre no se ofendió, solo la siguió mirando con esa calma infinita. ¿No crees en mí? No creo en nada. Lo sé. Hace mucho que dejaste de creer. Beatriz sintió algo incómodo en el pecho, un peso que no era físico. ¿Qué es este lugar? Jesús miró alrededor. Este es un lugar entre la vida y la muerte. Tu corazón se detuvo, Beatriz. Y ahora estás aquí. ¿Estoy muerta? Todavía no, pero estás muy cerca. Beatriz sintió miedo. Por primera vez en años, sintió algo real. ¿Por qué estoy aquí? Jesús la miró. Porque yo vine por ti. ¿Por qué? Porque gritaste mi nombre. Beatriz frunció el ceño. Yo nunca... No con palabras,
Pero tu alma ha estado gritando durante 30 años. Y yo escucho esos gritos. Beatriz sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el pasto seco. Jesús se sentó junto a ella. Hubo un silencio largo. Luego, Beatriz habló. Si realmente eres quien dices ser, ¿por qué dejaste que me pasara lo que me pasó? Jesús la miró con tristeza. Porque los humanos tienen libre albedrío. Y a veces usan ese libre albedrío para lastimarse unos a otros. Eso no es justo. No, no lo es. Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Me quitaron todo. Mi esposo, mi hermana, mi familia. No te quitaron todo. Tú elegiste dejar ir lo demás. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Perdonarlos? Jesús asintió. Sí. Beatriz se puso de pie. Furiosa. ¿Sabes lo que hicieron? ¿Sabes cómo me traicionaron? Sí, lo sé. Vi cada momento de tu dolor. Y aún así esperas que los perdone. Jesús se puso de pie. La miró con una seriedad que la atravesó. No espero que los perdones por ellos. Espero que lo hagas por ti. Jesús extendió su mano. Ven conmigo. Hay algo que necesitas ver. Beatriz miró esa mano y vio algo que la hizo temblar. Cicatrices en las palmas, como si hubieran sido atravesadas por clavos. ¿Qué? Jesús mantuvo la mano extendida. Confía en mí. Beatriz dudó, pero algo en esos ojos la hizo tomar esa mano. El campo desapareció. Ahora estaban en un lugar que Beatriz reconoció inmediatamente. Su antiguo departamento, el que había compartido con Rodrigo. Pero no era el presente, era el pasado. Beatriz se vio a sí misma, 30 años más joven, llegando del trabajo, feliz, cansada pero feliz. Abrió la puerta de la habitación y vio la escena que había destruido su vida. Beatriz, la del presente, sintió que todo el dolor regresaba, como si hubiera sido ayer. ¿Por qué me muestras esto? Jesús estaba junto a ella. Porque necesitas verlo completo. La escena continuó. La Beatriz joven se fue corriendo. Rodrigo se vistió rápidamente. Corrió tras ella. Pero era tarde. La escena cambió. Ahora estaban en la sala de Laura. Era una semana después. Laura estaba sentada en su sofá, llorando desconsoladamente. Su madre estaba con ella. No sé qué hacer, mamá. Beatriz no me habla. No contesta mis llamadas. He ido a su casa y no abre. Destruí todo. Destruí a mi hermana. Su madre la abrazaba. Lo que hiciste estuvo muy mal, Laura. Muy mal. Lo sé. Y me arrepiento. Cada día. Cada hora. No sé qué me pasó. Rodrigo y yo. Fue un momento de locura. De debilidad. Pero no vale la pena. Nada vale la pena si perdí a mi hermana. Laura lloraba con desesperación. Daría cualquier cosa porque me perdonara. Cualquier cosa. Beatriz, observando, sintió algo extraño. No compasión, sino rabia renovada. ¿Qué es esto? Se supone que debo sentir lástima por ella. Jesús la miró. No, se supone que veas que ella también sufrió. Bien, merecía sufrir. Tal vez, pero su sufrimiento no sanó el tuyo. La escena cambió de nuevo. Ahora estaban en otro lugar. Un hospital. Era 3 años después de la traición. Su padre estaba en una cama. Enfermo, muy enfermo, conectado a máquinas. Su madre, Laura y Rodrigo estaban junto a su cama. Su padre hablaba con dificultad. Cada palabra le costaba esfuerzo. ¿Dónde? ¿Dónde está Beatriz? Su madre bajó la mirada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿No viene, amor? Le dijiste que estoy enfermo. Sí, le mandé cartas. La llamé, pero no quiere venir. Su padre cerró los ojos. Las lágrimas caían por sus mejillas arrugadas. Mi hija me odia. No te odia, papá, dijo Laura, llorando. Solo está muy herida. Quiero verla antes de morir. Por favor, díganle que la amo, que siempre la he amado, que perdono cualquier cosa. Solo quiero verla una vez más. Todos en la habitación lloraban, pero Beatriz nunca llegó. La escena avanzó 2 meses. Funeral, lluvia, una tumba abierta. Carmen, destruida, sostenida por Laura. Amigos, familia, todos ahí, menos Beatriz. Beatriz,
Viendo esto, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Yo no sabía que estaba tan mal. Jesús la miró con tristeza infinita. Si lo sabías. Tu madre te lo dijo, te suplicó, pero elegiste tu rencor por encima de tu padre. Beatriz cayó de rodillas. No, yo estaba tan enojada. Y por tu enojo, perdiste la oportunidad de despedirte del hombre que te dio la vida. Beatriz comenzó a llorar. Por primera vez en 30 años, lloró. De verdad lloró. No con rabia, sino con dolor. Dolor puro. Jesús se arrodilló junto a ella. Beatriz, ¿sabes cuántas personas has lastimado con tu falta de perdón? Ella no respondió. Solo lloró. Ven, hay más que necesitas ver. Las escenas continuaron. Jesús le mostró a su madre, sola en su casa, envejeciendo, llorando por las noches, mirando fotos de sus 2 hijas cuando eran pequeñas. Perdí a mi esposo, y ahora también perdí a una de mis hijas, aunque sigue viva. Le mostró a Laura, intentando ser buena madre, pero cargando la culpa todos los días. Sus hijos preguntando, ¿por qué mamá se pone triste cuando habla de tía Beatriz? ¿Por qué nunca la conocemos? Es porque no nos quiere. Y Laura llorando, no, mis amores, es porque ella está herida, y yo la lastimé. Le mostró momentos que Beatriz nunca había visto. Laura intentando contactarla durante años. Cartas sin respuesta. Llamadas ignoradas continúe 3:29. Visitas rechazadas. Y cada rechazo rompía un poco más a Laura. Le mostró a Rodrigo, exitoso por fuera, vacío por dentro, en terapia. Destruye a la única mujer que realmente me amó, le decía al terapeuta, y no puedo perdonarme. Y finalmente, Jesús le mostró algo que la destrozó. Se vio a sí misma, 30 años de su vida, noche tras noche, comiendo sola, durmiendo sola, repasando la traición una y otra vez, alimentando el rencor, dejando que se la comiera viva, y en cada escena había algo visible, una cadena invisible que la ataba, una cadena hecha de rencor, de falta de perdón, de amargura, y esa cadena se hacía más gruesa con cada año que pasaba, hasta que Beatriz quedó completamente atrapada. ¿Ves esa cadena, Beatriz? Ella asintió, llorando. La pusiste tú misma, y solo tú puedes quitarla. Pero ellos me lastimaron. Sí, lo hicieron, pero tú elegiste cargar ese dolor durante 30 años. Tú elegiste dejar que definiera tu vida. Tú elegiste convertirte en prisionera de tu propio rencor. Beatriz se cubrió el rostro. ¿Qué se suponía que hiciera? Jesús puso una mano sobre su hombro, y esa mano era tan cálida que Beatriz sintió que algo dentro de ella comenzaba a derretirse. El perdón no es para ellos, Beatriz, es para ti. Jesús ayudó a Beatriz a levantarse. Ven, hay algo más que necesitas ver. Caminaron por un espacio que cambiaba a su alrededor, y llegaron a un lugar oscuro, frío, sin luz. Beatriz escuchaba voces, llantos, gemidos. ¿Dónde estamos? Jesús la miró con tristeza infinita. Este es el lugar donde van las almas que vivieron sin perdonar. Beatriz vio figuras en la oscuridad, sombras de personas caminando sin rumbo, solas, encadenadas, llorando. Se acercó a una de las figuras. Era una mujer mayor. Vestía ropa antigua. Su rostro estaba vacío, sin expresión, sin vida. ¿Quién eres?, preguntó Beatriz con voz temblorosa. La mujer la miró con ojos muertos. Fui traicionada por mi mejor amiga. Me quitó a mi esposo, y nunca la perdoné. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí, sola, para siempre, porque el rencor que guardé en vida se convirtió en mi prisión eterna. La mujer se alejó, arrastrando sus cadenas invisibles. Beatriz vio más figuras. Un hombre que nunca perdonó a su padre. Una mujer que nunca perdonó a su hijo. Otro hombre que nunca perdonó a su hermano. Todos iguales, todos encadenados, todos solos, todos vacíos. Yo voy a terminar aquí. Jesús la miró. Eso depende de ti. Beatriz sintió terror real. No quiero esto. Entonces tienes que elegir diferente. ¿Cómo? Jesús hizo un gesto, y la oscuridad desapareció. Ahora estaban en un lugar completamente diferente. Luz, hermosa, cálida. Había personas.
pero estas eran diferentes. Tenían luz en los ojos, paz en los rostros, sonrisas genuinas. Beatriz vio a una mujer abrazando niños. ¿Quién es? Alguien que también fue traicionada, pero eligió perdonar. Vio a un hombre anciano enseñando jóvenes. Alguien que perdió todo, pero eligió el amor. Vio a personas sirviendo, amando, viviendo. ¿Por qué están aquí? Jesús la miró con esos ojos llenos de amor, porque entendieron algo que tú aún no has entendido. ¿Qué? Que la vida no se trata de lo que te hicieron. Se trata de cómo eliges responder. Jesús hizo aparecer dos caminos. Uno era oscuro, lleno de cadenas, de dolor, de soledad. El otro era brillante, libre, lleno de luz. Este, dijo Jesús señalando el oscuro, es el camino del rencor. Te lleva a la muerte en vida, y si mueres en él, te lleva a la oscuridad eterna. Luego señaló el brillante, y este es el camino del perdón. Te lleva a la libertad, a la vida, a la paz. Beatriz miró ambos caminos. ¿Y si no puedo perdonar? ¿Y si el dolor es demasiado grande? Jesús puso una mano sobre el corazón de Beatriz, y ella sintió algo. Calor, amor, paz, algo que no había sentido en 30 años. Entonces yo te enseñaré cómo. Jesús la miró con una intensidad que dolía. Beatriz, el perdón no significa olvidar. No significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que tienes que volver a confiar en ellos o tenerlos en tu vida. Entonces, ¿qué significa? Significa que eliges soltar el veneno que te está matando. Significa que eliges tu libertad por encima de tu derecho a estar enojada. Significa que entiendes que aferrarte al rencor solo te lastima a ti. Beatriz lloró. ¿Pero duele? Lo sé. El perdón duele. Pero ¿sabes qué duele más? ¿Qué? Quedarte con el dolor. Porque el rencor no es una armadura. Es un veneno que tomas esperando que mate a otros. Jesús le mostró una última visión. Beatriz se vio a sí misma, pero en dos futuros diferentes. En el primero, seguía igual, sola, amargada, enferma, muriendo lentamente. Y cuando moría, iba a ese lugar oscuro, encadenada para siempre. En el segundo futuro, era diferente. No era perfecta. Todavía había dolor. Pero había algo más. Estaba en la casa de Laura, con su madre, con sus sobrinos. No era fácil. Había momentos incómodos. Pero también había risas. Había vida. Había libertad. ¿Esto es posible?, preguntó Beatriz con voz quebrada. Sí, pero tienes que elegirlo. ¿Y si no puedo? Jesús la abrazó. Y ese abrazo fue lo más real que Beatriz había sentido en su vida. Entonces yo te ayudaré. Cada día. Cada momento. No estás sola, Beatriz. Nunca lo has estado. Beatriz lloró en los brazos de Jesús. Lloró por todo lo perdido, por todos los años desperdiciados, por todo el amor que rechazó. Y Jesús solo la sostuvo, con paciencia infinita, con amor incondicional. Es tiempo de que vuelvas, dijo Jesús finalmente. Volver a la vida. Todavía no es tu momento de morir. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo perdonar? Jesús la miró con esos ojos llenos de amor. Entonces intentarás de nuevo, porque el perdón no es un evento, es un proceso, y yo estaré contigo en cada paso. Beatriz asintió. Está bien. ¿Eliges el perdón? Beatriz respiró hondo, y por primera vez en 30 años, eligió. Sí. Jesús sonrió, y todo se volvió brillante. Beatriz abrió los ojos. Había luces brillantes, ruido de máquinas, voces. Estaba en una cama de hospital. Una enfermera se acercó corriendo. Señorita Sandoval, ¿puede oírme? Beatriz intentó hablar. Su garganta estaba seca. Sí. Doctora, despertó. Una doctora entró rápidamente. Señorita Sandoval tuvo un infarto severo. Estuvo en estado crítico durante 3 días. Su corazón se detuvo 2 veces. Es un milagro que esté viva. Beatriz cerró los ojos. No fue un milagro, fue una segunda oportunidad. Pasaron los días. Beatriz se recuperó lentamente. Los médicos estaban asombrados. Su recuperación es extraordinaria. Considerando el daño que tuvo su corazón, no deberías estar aquí. Pero Beatriz sabía por qué estaba aquí, porque tenía algo que hacer.
algo que había evitado durante 30 años. El día que le dieron de alta, lo primero que hizo fue buscar el número de su madre. Estaba en un papel viejo que había guardado durante años sin saber por qué. Marcó con manos temblorosas. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Hola? Era la voz de su madre. Más vieja, más cansada. Beatriz sintió que la voz se le quebraba. «Mamá, soy yo». Hubo un silencio largo. Luego, un sollozo. «Beatriz, mi niña, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». Su madre lloraba descontroladamente. «Pensé que nunca más te volvería a escuchar. Pensé que te había perdido para siempre. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Por todo. No importa, hija. No importa. Estás viva. Eso es lo único que importa. ¿Estás bien?» «No, pero voy a estarlo. Mamá, ¿puedo verte? ¿Cuándo quieres venir? ¿Mañana?» Su madre lloró más fuerte. «Sí, sí, mi amor. Cuando quieras». Beatriz fue a la casa de su madre al día siguiente. Era la misma casa donde había crecido, más vieja, más deteriorada, pero seguía haciendo hogar. Tocó la puerta. Su madre abrió. Tenía 78 años ahora, cabello completamente blanco, arrugas profundas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de amor. «Hija». Se abrazaron y lloraron, como no lo habían hecho en 30 años. «Te extrañé tanto», susurró su madre. «Y yo a ti, mamá. Y lo siento. Siento haberte dejado sola. Siento no haber estado cuando papá murió». Su madre la sostuvo más fuerte. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Se sentaron en la sala. Tomaron té. Hablaron. De cosas pequeñas al principio, pero luego de cosas más profundas. «Mamá, necesito ver a Laura». Su madre la miró con sorpresa y con esperanza. «¿Estás segura?» «No, pero necesito hacerlo». Su madre tomó su mano. «Ella nunca dejó de intentar contactarte. Todos estos años. Nunca se rindió». Beatriz sintió algo en el pecho. No era rabia. Era algo más suave. Tristeza, por todo el tiempo perdido. Su madre organizó un encuentro. En su casa, 2 días después, Beatriz llegó temprano. Estaba nerviosa, aterrada. Su madre preparó café. «Va a venir en cualquier momento». Beatriz asintió. No podía hablar. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Tocaron la puerta. Su madre abrió, y Laura entró. Beatriz la vio. Ya no era la joven de 24 años que había traicionado su confianza. Era una mujer de 54, con cabello gris, con arrugas, con ojos cansados, pero seguía siendo su hermana. Cuando Laura vio a Beatriz, se quedó congelada. Las dos se miraron. 30 años de dolor en un solo momento. Laura comenzó a llorar. «Hermana». Beatriz se puso de pie. Laura dio un paso adelante, dudando. «No sé si debería, si puedo». Beatriz respiró hondo y dijo las palabras más difíciles de su vida. «Te perdono». Laura se derrumbó, cayó de rodillas. Lloró como nunca había llorado. «No merezco tu perdón, no merezco nada de ti». Beatriz caminó hacia ella, se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Ninguno de nosotros merece el perdón, pero todos lo necesitamos». Lloraron juntas, durante mucho tiempo. Luego hablaron, de todo, del pasado, del dolor, de los errores. «Lo que hice fue imperdonable», dijo Laura. «Destruí tu matrimonio, destruí nuestra relación, y lo he cargado todos estos años». «Lo sé. Rodrigo y yo, no duró mucho después. Nos casamos por culpa, no por amor. Nos divorciamos hace 10 años». Beatriz no sabía qué sentir al escuchar eso. «¿Estás bien?» Laura sintió. «Sí, ahora sí, pero pasé muchos años sin estarlo. Tuve que ir a terapia, a grupos de apoyo, a la iglesia, intentando perdonarme a mí misma». «¿Lo lograste?» Laura la miró. «No sé, a veces pienso que sí. A veces pienso que nunca lo haré completamente». Hubo un silencio. Luego Beatriz habló. «Yo tampoco me he perdonado a mí misma».
Laura la miró sin entender. ¿Por qué tú necesitas perdonarte? Por haber desperdiciado 30 años. Por no haber estado cuando papá murió. Por haberle hecho daño a mamá. Por haber rechazado a tu familia. Tus sobrinos, dijo Laura con suavidad. Sí, tus hijos, que nunca conocí. Laura sonrió a través de las lágrimas. Les encantaría conocerte. ¿De verdad? Siempre preguntaban por ti, por la tía misteriosa que nunca veían. Beatriz sintió algo cálido en el pecho. Esperanza. Los siguientes meses fueron difíciles. Reconstruir una relación rota de 30 años no era fácil. Había momentos incómodos, conversaciones que dolían, recuerdos que volvían y lastimaban. Pero también había algo nuevo, algo que Beatriz no había sentido en décadas. Vida. Conoció a sus sobrinos. 3, 2 hombres y una mujer. El mayor tenía 28, el menor 22. Al principio fueron cautelosos, pero poco a poco comenzaron a abrirse. Mamá siempre hablaba de ti, le dijo la sobrina. Decía que era su hermana mayor, que te extrañaba todos los días. Beatriz sintió que las lágrimas caían. Lo siento, siento no haber estado. No importa, dijo el sobrino mayor. Estás aquí ahora. Y la abrazó. Beatriz también comenzó a ir a la iglesia. Al principio se sentía extraña, fuera de lugar, pero su madre la acompañaba. Y poco a poco encontró algo que no esperaba. Paz, comunidad, propósito. Una tarde, después del servicio, Beatriz se quedó sola en la iglesia. Miraba el altar, la imagen de Jesús crucificado, y recordó su encuentro. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo. No hubo respuesta audible, pero Beatriz sintió algo, una presencia, un calor, una paz que confirmaba que él seguía ahí. Beatriz también fue a terapia, porque perdonar no significaba que el dolor desapareciera. Todavía había heridas que necesitaban sanar. Su terapeuta le dijo algo que nunca olvidaría. El perdón no es un evento, es un proceso, y está bien que sea difícil. Y era difícil. Había días en que el dolor regresaba, días en que recordaba la traición y sentía rabia, pero ahora sabía qué hacer con esa rabia. No la guardaba, la procesaba, la soltaba y elegía el perdón de nuevo. Cada día, Beatriz vivió el resto de su vida diferente, no perfecta, pero consciente, no sin dolor, pero con propósito. Se jubiló a los 60 y dedicó su tiempo a cosas que importaban, a su familia, a su comunidad, a ayudar a otros que estaban donde ella había estado. Se unió a un grupo en la iglesia para personas que luchaban con el perdón. Compartió su historia y ayudó a otros a encontrar su camino hacia la libertad. El perdón no es fácil, les decía, y quien diga que lo es, está mintiendo. Pero es necesario, no por ellos, sino por ti. Beatriz vivió hasta los 76 años. Murió en paz, rodeada de su familia. Su madre había muerto 2 años antes, a los 92, pero Laura estaba ahí. Sus sobrinos estaban ahí. Sus nietos sobrinos estaban ahí. Y cuando Beatriz cerró los ojos por última vez, estaba sonriendo. Beatriz abrió los ojos, y estaba en ese campo de nuevo. Pero ahora era completamente diferente. El cielo era azul brillante. El pasto era verde y suave. Había árboles, flores, luz cálida, y Jesús estaba ahí, esperándola, con una sonrisa. Bienvenida a casa, Beatriz. Ella corrió hacia él, como una niña hacia su padre, y lo abrazó. Gracias, gracias por salvarme, por enseñarme, por no rendirte. Jesús la abrazó de vuelta. Nunca me rindo con mis hijos. ¿Nunca? Beatriz se separó un poco. Miró alrededor. ¿Es aquí donde estaré? Sí. Es hermoso. Es lo que siempre estuvo esperándote. Pero primero tenías que elegir. Beatriz asintió. Elegí tarde. Jesús negó con la cabeza. No elegiste tarde. Elegiste cuando estabas lista. Y eso es lo que importa. Jesús la tomó de la mano. Ven, hay alguien que quiere verte. Caminaron por un sendero de luz, y a lo lejos, Beatriz vio figuras. A medida que se acercaba, las reconoció. Su padre, joven, sonriente, sin dolor. Papá. Corrió hacia él,
y su padre la abrazó. Mi niña, mi hermosa niña. Lo siento, papá. Siento no haber estado cuando moriste. Su padre la sostuvo. Ya no importa, hija. Ya estás aquí. Y eso es lo único que importa. Beatriz vio a más personas. Abuelos, tíos, amigos que había olvidado. Todos ahí, todos felices. Y entonces vio algo más. Todas esas cadenas que la habían atado durante años. Ya no estaban. Era completamente libre. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste la historia completa de Beatriz, quiero preguntarte algo. ¿A quién no has perdonado? Porque ese rencor que guardas no está lastimando a esa persona. Te está lastimando a ti. Beatriz guardó rencor durante 30 años. Y ese rencor casi la mata. Perdió a su padre. Perdió tiempo con su familia. Perdió 30 años de su vida. Por aferrarse a un dolor que solo la envenenaba a ella. Pero tú no tienes que esperar tanto. No tienes que desperdiciar décadas. Puedes elegir hoy, ahora mismo, elegir el perdón. No porque lo merezcan. No porque lo que hicieron estuvo bien. Sino porque tú mereces ser libre. El perdón no borra el pasado. No significa que tienes que olvidar. No significa que tienes que volver a confiar. Significa que eliges soltar el veneno. Que eliges tu paz por encima de tu derecho a estar enojado. Que eliges vivir en lugar de solo existir. Y Jesús está esperando. Para ayudarte. Para enseñarte. Para caminar contigo en cada paso del proceso. Porque el perdón no es un evento. Es un viaje. Y no tienes que hacerlo solo. Si esta historia te tocó el corazón, si viste algo de ti en Beatriz, compártela, dale like, suscríbete, porque todos necesitamos recordar que el perdón no es para los débiles, es para los valientes, que el perdón no es rendirse, es liberarse, y que con Dios siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay un camino de regreso. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profunda sea la herida, no importa cuán imposible parezca, con Dios todo es posible, incluso el perdón, incluso la sanación, incluso empezar de nuevo. Que Dios te bendiga y que encuentres la valentía para soltar lo que te está matando y elegir la libertad que Jesús te ofrece.